Mi nombre es Carolina Méndez. Tengo 38 años de edad. Y hasta hace 3 semanas, habría descrito mi vida con una palabra: estable. No emocionante, no cinematográfica, simplemente constante. Había estado con mi novio Diego Vargas durante 9 años. Juntos, 12 si cuentas los años antes de la etiqueta, antes de la casa, antes de las rutinas que silenciosamente reemplazan la pasión sin que te des cuenta. No teníamos hijos por elección. 2 coches, una hipoteca, un calendario compartido en el refrigerador que nos decía quién compraba los comestibles y quién llegaba tarde esa semana. Yo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa mediana. Diego trabajaba en administración sanitaria. Mundos diferentes, misma mesa de cena. Ese jueves por la tarde, estaba parada junto a la estufa picando cebollas cuando mi teléfono vibró sobre el mostrador. Diego, oye, ayudando a mi papá esta noche. Revisando algunas cosas viejas en el garaje. No me esperes despierta. Puede que llegue tarde. Me limpié las manos con una toalla y respondí sin pensar. Vale, salúdalo de mi parte, Diego. Lo haré. Te amo. Nada de eso se sintió extraño al principio. Su padre había estado solo desde que su esposa falleció hace años. Diego lo ayudaba a menudo. Respetaba eso de él. Era una de las razones por las que confiaba en él. Cené sola esa noche, vi televisión a la que realmente no prestaba atención. La casa se sentía inusualmente silenciosa, pero culpé a la lluvia golpeando contra las ventanas. A las 8:32 de la noche, mi teléfono sonó. La identificación de llamadas hizo que mi estómago se tensara. El papá de Diego. Oye, Carolina, dijo alegremente. Solo llamaba para confirmar la cena del domingo. Todavía vienen ustedes dos. Voy a hacer las costillas. Por un momento, mi cerebro se detuvo. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz uniforme. No me la perdería. Bien. Bien. No los he visto en un par de semanas. Dile a Diego que traiga esa ensalada de papa que le gusta fingir que hizo. Reímos. Charla trivial. El clima su juego de golf. Colgué y me senté allí mirando mi teléfono. Diego no estaba con su padre. Lo había usado como su historia de cobertura. No llamé a Diego. No le escribí. Esperé. A las 11:47 de la noche, las luces de los faros cruzaron la pared de la sala. Cuando se abrió la puerta, lo olí antes de verlo. Perfume, no el mío. Algo floral, cálido, íntimo. Diego sonrió como si todo fuera normal. Hola cariño, dijo casualmente. Noche larga. Levanté la vista desde el sofá. ¿Cómo está tu papá?, pregunté. Él dudó solo una fracción de segundo. Bien, dijo. Cansado. Ya sabes cómo es. Asentí. Qué gracioso, dije en voz baja. Me llamó alrededor de las 8:30. Diego dejó de moverse. El silencio llenó la habitación. Puedo explicarlo, comenzó. Me levanté. Tus maletas ya están en la entrada. Diego me miró como si estuviera esperando que me riera. Mis maletas, dijo incrédulo. Carolina, ¿de qué demonios estás hablando? No respondí de inmediato. Pasé junto a él en su lugar. La puerta de entrada estaba sin llave. Las luces de la entrada iluminaban 3 maletas alineadas junto a su coche. No arrojadas, no arrastradas en un ataque de ira. Empacadas limpiamente, intencionalmente, todo de su lado del armario, sus cajones, su estante del baño. Me siguió hasta la puerta, su voz endureciéndose. Empacaste mis cosas sin siquiera hablar conmigo. Si hablé, dije con calma. Solo que no contigo, se burló. Eso es ridículo. Hablé con tu padre, continué. Dijo que no te había visto esta noche. Eso lo detuvo solo por un momento. Luego su expresión cambió. No miedo, no tristeza, molestia. Jesús, Carolina, dijo. Estás tomando una llamada telefónica y explotándola en esto.
Mentiste, dije directamente. Y lo usaste a él para hacerlo. Se frotó la mandíbula, paseando una vez por la sala. Estás saltando a conclusiones, dijo. Siempre haces esto. Me volví para enfrentarlo. Explica el perfume. Frunció el ceño. ¿Qué perfume? El que traías cuando entraste, dije. El que no es mío. Su mandíbula se tensó. Estás imaginando cosas. No lo estoy. Exhaló bruscamente, irritación filtrándose. Estaba con una compañera de trabajo, dijo. Necesitaba ayuda. Nos quedamos hasta tarde. Eso es todo. Una compañera. Repetí. ¿Quién usa ese perfume? ¿Quién te hizo pensar que mentir sobre tu padre era más fácil que decir la verdad? Su voz se elevó. Estás actuando paranoica. Quizás, dije. Pero todavía te vas. Ahí fue cuando su tono cambió. No suplicante. Defensivo. No puedes simplemente echarme, dijo. Esta es mi casa también. No lo es, respondí. Compré esta casa 2 años antes de que nos conociéramos. Mi nombre es el único en la escritura. Así no funcionan las relaciones, espetó. Construimos una vida aquí. Vivimos una vida aquí, dije. Tú saliste de ella. Me miró como si lo hubiera insultado. Así que eso es, dijo. Una sospecha y ya terminaste. Una mentira, corregí, usando a tu padre como cobertura. Se rió una vez, cortante y sin humor. Eres increíble, dijo. ¿Sabes lo loco que suena esto? No me importa cómo suene, dije. Me importa que llegaras a casa oliendo a otra mujer y esperaras que lo aceptara. Dio un paso hacia mí. Estás cometiendo un error, dijo firmemente. Vas a arrepentirte de esto. No lo haré, respondí. Durante los siguientes 20 minutos, intentó todo excepto disculparse. Me acusó de ser fría, de ser controladora, de tirar 12 años por nada. No argumenté. Repetí la misma oración cada vez. Tus maletas están afuera. Necesitas irte. Eventualmente, agarró sus llaves, murmurando para sí mismo, y salió furioso. Escuché mientras metía las maletas en su maletero. El portazo resonó por toda la casa. Su coche se lanzó por la entrada como si estuviera escapando de algo. Cerré la puerta con llave, cambié el código del garaje, luego me senté en el sofá. Sin temblores, sin lágrimas, solo claridad. 9 años no terminaron porque reaccioné exageradamente. Terminaron porque la verdad finalmente llegó. Dormí 4 horas. No porque estuviera agotada, porque mi cuerpo finalmente se relajó. Cuando desperté, la casa estaba silenciosa de una manera que se sentía diferente de la noche anterior. No tensa, no pesada, solo vacía, como una habitación después de que se van los mudadores, resonante, pero limpia. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. 17 llamadas perdidas. Para cuando saqué mis piernas de la cama, el número había superado las 30. Diego no había llamado ni una vez, pero todos los demás sí. Su hermana mayor, su madre, una prima que había conocido exactamente 2 veces en 12 años, un número que no reconocí que resultó ser uno de sus amigos de toda la vida. El patrón fue inmediato y obvio. No había echado a Diego. Lo había abandonado. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina, dejé que el teléfono vibrara hasta quedar silencioso. A las 7:12 de la mañana, llegó un mensaje de su hermana. Lo que hiciste anoche fue cruel. No echas a alguien en medio de la noche. No tenía a dónde ir. Miré la pantalla. Luego llegó otro mensaje, esta vez de su madre. Crié a mi hijo mejor que esto. El matrimonio significa trabajar a través de malentendidos, no actuar como una dictadora. No respondí. Para las 8, los mensajes habían pasado de indignación a acusación. Controladora, fría, emocionalmente abusiva. Palabras lanzadas por personas que no habían hecho una sola pregunta sobre por qué Diego había mentido en primer lugar.
Finalmente escribí una respuesta. No larga, no defensiva, solo precisa. Pregúntenle a Diego dónde estuvo realmente el jueves por la noche, luego pregúntenle a su padre. La copié, la envié a cada persona que me había contactado. Luego puse mi teléfono boca abajo. Por un tiempo, nada pasó. Me duché, me vestí para el trabajo, caminé por la casa, notando detalles que no había visto en años, las fotos enmarcadas que él había insistido en colgar, la silla que siempre reclamaba como suya. La leve hendidura en el cojín del sofá donde se sentaba cada noche revisando su teléfono. A las 9:04 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, fue Diego. Necesitamos hablar como adultos. Lo leí una vez, luego otra vez, y respondí. Habla con mi abogado. Estoy presentando el lunes. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. ¿En serio vas a hacer esto por un malentendido? No dudé. Mentiste sobre estar con tu padre y llegaste a casa oliendo a otra mujer. Eso no es un malentendido. Hubo una pausa. Luego, estás reaccionando exageradamente. Miré el mensaje y finalmente respondí con la oración que terminó la conversación. Entonces no te importará cuando mi abogado solicite tus registros telefónicos. Silencio. No ira inmediata, no negación. Silencio. Duró 6 horas. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, no fue Diego. Era su madre llamando. Dejé que sonara. En el trabajo, mi gerente notó que estaba más callada de lo habitual. Preguntó si todo estaba bien. Dije que estaba lidiando con una situación personal. Eso fue suficiente. La gente respetaba límites cuando los establecías con calma. Para cuando llegué a casa esa tarde, la marea había cambiado. Los mensajes dejaron de llegar en olas. Algunas personas enviaron breves seguimientos. No me di cuenta de que había más. Espero que estés bien. ¿Realmente hablaste con su papá? Diego todavía no había respondido. Cociné cena para una. Comí de pie. No encendí la TV. A las 7:46 de la tarde, hubo un toque en la puerta. No frenético, no agresivo. Deliberado. No la abrí. A través del cristal, vi a su hermana parada en el porche, brazos cruzados, mandíbula firme. La postura de alguien que creía que estaba allí para arreglar algo. Me acerqué lo suficiente para que me viera. Articuló mi nombre. Negué con la cabeza una vez. Tocó de nuevo más fuerte esta vez. Carolina, llamó. No puedes simplemente cerrarle la puerta a la gente así. No respondí. Después de un minuto, se fue. Cerré la puerta con llave de nuevo, aunque ya lo estaba. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá donde Diego solía sentarse, mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Soy el padre de Diego. Por favor, llámame cuando tengas un momento. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono. Algunas conversaciones merecen luz del día. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera repasando recuerdos o cuestionándome a mí misma, sino porque sabía lo que vendría después. Personas como Diego no se detienen cuando pierden el control. Lo externalizan. Para cuando llegué a mi entrada al día siguiente por la tarde, vi un coche familiar ya estacionado allí, el de su madre. Estaba parada en mi porche delantero con su hermana. Ambas posicionadas lo suficientemente cerca de la puerta como para sentirse confrontacionales, pero no tan cerca que no pudieran afirmar que solo estaban revisando cómo estaba. Me quedé en mi coche durante un minuto completo, motor apagado, manos en el volante. Luego salí. Su madre no perdió tiempo con cortesías. Necesitas dejarlo volver a casa, dijo en el momento en que me vio. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Dejé mi bolsa en el banco del porche. No, respondí. Parpadeó, claramente sin esperar eso. Todas las parejas pasan por baches difíciles, continuó sin inmutarse. No tiras una relación por suposiciones. Él mintió, dije sobre estar con su padre, y llegó a casa oliendo a otra mujer.
No sabes que eso fue lo que pasó, espetó. Sé que no estuvo con su padre, dije con calma. Eso es suficiente. Su hermana dio un paso adelante. Estás arruinando su vida por sospecha, dijo. ¿Dónde está tu prueba? No necesito prueba para solicitar el divorcio, respondí. Solo necesito prueba si él quiere impugnarlo. Eso hizo que la expresión de su madre se endureciera. Así que ahora estás contratando investigadores, revisando su teléfono. Eso es obsesivo. No, dije, eso es diligencia debida, se burló. Esta es su casa también. No lo es, corregí. Compré esta casa antes de que Diego y yo estuviéramos juntos. Mi nombre es el único en la escritura. Se quedaron allí en silencio atónito. Luego su hermana dijo en voz baja, ¿realmente vas a hacer esto? Sí. Pasé junto a ellas, abrí la puerta con llave, y entré. Podía oírlas a través de la madera, voces elevándose, palabras como despiadada e ingrata flotando en el aire. Encendí la estufa y comencé a hacer la cena. 10 minutos después, se habían ido. La siguiente escalada llegó más rápido de lo que esperaba. A la tarde siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Señora Méndez, preguntó un hombre. Soy el detective Romero. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Mi estómago no cayó. Se endureció. Por supuesto, dije. ¿Sobre qué? Se ha presentado un informe alegando que está reteniendo pertenencias personales y evitando que su pareja entre a su residencia. Cerré los ojos por un breve segundo. Venga, dije. Le mostraré todo. Una hora después, el detective estaba en mi sala. Le entregué la escritura, la confirmación de presentación, luego señalé el pasillo. Las pertenencias restantes de Diego estaban en cajas, etiquetadas y apiladas ordenadamente. Parece un asunto civil, dijo después de un momento. Es bienvenido a programar una recogida con escolta policial si quiere, pero no hay problema criminal aquí. Asentí. Cuando se fue, me quedé en la puerta más tiempo del necesario. Diego no solo había mentido. Intentó usar el sistema contra mí. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a hacer esto. Esa tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, respondí. Carolina, dijo el padre de Diego en voz baja. Escuché lo que pasó. Me quedé en silencio. Hablé con Diego, continuó. Luego hablé con mi hija. Otra pausa. No lo crié para mentir, dijo, especialmente no usándome como cobertura. Aprecio eso, dije. No llamo para tomar lados, agregó. Solo quería que supieras que entiendo. Hablamos durante unos minutos sobre nada importante. El clima, su jardín, terreno neutral. Cuando colgamos, me serví un vaso de agua y me senté en la oscuridad. Esto no iba a ser rápido, pero iba a ser claro. Para el lunes por la mañana, el papeleo fue presentado. Hay algo surrealista sobre firmar documentos que oficialmente comienzan el final de una relación larga. Sin música dramática, sin pausa para reflexionar, solo iniciales, fechas, y una pluma que no duda como lo hace la gente. Mi abogado fue eficiente, de mediados de los 50, tranquilo, el tipo de hombre que había visto cada versión de esto no es lo que parece y ya no reaccionaba a ninguna de ellas. Estás en una posición fuerte, me dijo. La casa es prematrimonial. Las finanzas son mayormente separadas. Sin hijos. Matrimonio bajo 10 años. Él puede hacer ruido, pero no hay mucho apalancamiento. Lo intentará de todos modos, dije. Sonrió finamente. Usualmente lo hacen. Tenía razón. 2 días después, el abogado de Diego presentó una respuesta que se leía como un asesinato de personaje escrito por alguien que nunca me había conocido. Emocionalmente distante, controladora, reteniendo afecto, creando un ambiente de vida hostil. Se estaba posicionando como la víctima, yo como el catalizador. Estándar, dijo mi abogado, tocando la página. Cuando no hay apalancamiento real, intentan hacerlo lo suficientemente caro para que llegues a un acuerdo. ¿Y la casa? Pregunté.
Está pidiendo una compra, dijo divertido. De una propiedad que nunca poseyó. Exhalé lentamente. Por supuesto que sí. La fase de descubrimiento comenzó la semana siguiente. Registros telefónicos, datos de ubicación, actividad financiera, el tipo de evidencia que no le importan los sentimientos. Los registros telefónicos de Diego llegaron primero. Cientos de mensajes, llamadas que duraban horas, todas a un número. Mi abogado lo verificó con el directorio de trabajo de Diego. Una mujer de su oficina, no un asistente, no una temporal, alguien establecida, alguien familiar. Se habían estado reuniendo para almorzar 3 veces por semana, mínimo, a veces más. Pero el detalle que hizo que mi abogado levantara la vista del archivo no fue la frecuencia. Fue la actividad de streaming. Han estado usando tus cuentas compartidas, dijo. Netflix, Hulu. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que tus perfiles fueron iniciados en dispositivos que no están en tu casa. Giró la pantalla hacia mí. Mi historial de visualización pausó episodios que nunca había visto. No solo estaban enviando mensajes. Estaban pasando tiempo juntos cómodamente, casualmente, como personas que habían estado haciendo esto más tiempo del que admitían. No me sentí enferma. Me sentí confirmada. Mientras tanto, la familia de Diego no se detuvo. Su madre apareció en mi oficina. No afuera, adentro. Pasó junto a la recepcionista y preguntó por mí por nombre, alegando que era una emergencia familiar. Cuando salí de la oficina de mi gerente, ella elevó su voz inmediatamente. Estás destruyendo la vida de mi hijo, anunció lo suficientemente alto para que la mitad del piso escuchara. Después de todo lo que hizo por ti, seguridad la escoltó afuera en minutos. El mensaje no se perdió. Quería testigos. Mi jefe fue profesional al respecto después, me dijo que tomara el tiempo que necesitara, pero la vergüenza fue deliberada, estratégica. Luego vino la presión social. Diego había estado diciéndoles a nuestros amigos mutuos que yo era paranoica, que había imaginado un amorío para justificar echarlo, que era fría y calculadora e imposible de vivir con ella. Algunas personas se comunicaron. Les di la misma respuesta cada vez. Nos estamos divorciando. Eso es todo lo que estoy dispuesta a decir. La mayoría de ellos sacó sus propias conclusiones cuando Diego se mudó con una compañera de trabajo menos de un mes después. La misma compañera de trabajo que había afirmado era solo trabajo. La misma compañera de trabajo que había estado ayudando un jueves por la noche. No tomó un detective ver el patrón. Tomó tiempo, y el tiempo finalmente estaba de mi lado. La llamada llegó un martes por la tarde. Casi no la contesté. El número no estaba guardado. Código de área local, pero desconocido. Normalmente, lo habría dejado ir al correo de voz y lidiar con ello más tarde, pero algo de esa semana había recableado mis instintos. Había aprendido a prestar atención cuando mi cuerpo me decía que dejara de ignorar cosas. Hola. Hubo una pausa al otro lado. No vacilación, cálculo. Carolina. Preguntó una mujer. Su voz estaba tensa, controlada, como si estuviera sosteniendo algo junto con ambas manos. Mi nombre es Laura. Soy la exnovia de Diego. Cerré los ojos, no en dolor, no en sorpresa. La comprensión llegó primero. Sí, dije. Sé quién eres. Otra pausa. No sabía sobre ti, dijo rápidamente. No hasta la semana pasada. Me dijo que ya se habían separado, que era complicado, pero básicamente terminado. Me recosté en mi silla. Dijo muchas cosas, respondí. La mayoría no eran verdad. Exhaló lentamente como si hubiera estado preparándose para esa respuesta. Tengo 2 hijos, dijo. No son de él, pero he estado cerca de ellos. Ha estado quedándose conmigo. Ahí estaba. Confirmación en capa sobre evidencia, en capa sobre instinto. Se mudó rápido, dije. Sí, respondió. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. No apresuramos la conversación. No había necesidad.
Estábamos más allá de la parte donde la negación servía a alguien. Ella me dijo lo que él había dicho. Le dije lo que sabía. Las historias se superponían lo suficiente como para exponer los huecos. Me dijo que eras emocionalmente no disponible. Ella dijo que tú controlabas las finanzas. Que lo echaste. Le dijo a su familia que yo era paranoica. Dije que imaginé un amorío. Una risa silenciosa y sin humor pasó entre nosotras. Mismo guión, audiencia diferente. Hablé con un abogado, dijo. Sugirió que coordináramos, no emocionalmente, legalmente. Eso es inteligente, dije. Intercambiamos información de abogados, no como aliadas, no como amigas, como dos mujeres que entendían que la verdad es más fuerte cuando está documentada. Una semana después, Diego fue formalmente interrogado. Se sentó frente a mí en una sala de conferencias que olía débilmente a café y tóner. Su abogado a su lado, postura rígida, mandíbula apretada. Diego no me miró cuando entró, no por vergüenza, por orgullo. Mi abogado comenzó con calma. ¿Puede explicar por qué le dijo a la señorita Méndez que estaba con su padre la tarde del 14? Diego se movió en su silla. Estaba confundido sobre fechas, dijo. No quise engañar a nadie. Sus registros telefónicos muestran 32 mensajes intercambiados con la señora Laura entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche esa misma noche, continuó mi abogado. ¿Puede explicar eso? Trabajamos juntos, dijo Diego. Había cosas que discutir. A las 10:47 de la noche, le envió un mensaje. Saliendo ahora. Esta noche fue increíble. Silencio. Mi abogado no elevó su voz. ¿Qué discusión profesional termina con, esta noche fue increíble? El abogado de Diego objetó. Relevancia. Mi abogado sonrió. El registro decidirá eso. Diego no lloró. Se puso defensivo. Comenzó a hablar sobre estrés, sobre sentirse poco apreciado, sobre cómo se había sentido rechazado durante los años. Mi abogado lo dejó hablar. Cada palabra quedó en el registro. Luego vino la pregunta sobre la casa. Está reclamando equidad en una propiedad comprada por la señora Méndez 2 años antes de que comenzara su relación. Mi abogado dijo, contribuyó a la hipoteca. El juicio llegó una semana después, no en una habitación dramática, no con voces elevadas o argumentos de último minuto. Llegó como un documento, 12 páginas, lenguaje seco, conclusiones precisas. Mi abogado me llamó primero. Está hecho, dijo. No hice preguntas de inmediato. Ya sabía lo que importaba. La casa está confirmada como tu propiedad separada, continuó. Sin compra, sin equidad compartida. Cerré los ojos, no en alivio, sino en liberación. Las cuentas de retiro están divididas proporcionalmente, agregó. Solo el crecimiento durante la relación alrededor del 12% justo según el estándar del tribunal. ¿Y manutención? Pregunté denegada, dijo. Sin manutención a largo plazo, sin pagos transicionales. Exhalé lentamente. El juez citó problemas de credibilidad, continuó mi abogado. Específicamente, la inconsistencia en la línea de tiempo de Diego y la cohabitación documentada con un tercero. Hubo una pausa en la línea. Sobreestimó su posición. Mi abogado dijo que importaba. Cuando el papeleo llegó más tarde esa tarde, leí cada página, no por obsesión, por cierre. Diego no lo impugnó, no apeló, no envió mensajes pidiendo otra oportunidad. Su abogado envió un breve aviso confirmando cumplimiento. Eso fue todo. Sin discursos, sin disculpas, sin intentos de reconciliación, solo silencio. El único mensaje que llegó después no fue de Diego. Fue de su madre. Lo has dejado sin nada. No respondí porque la verdad era más simple que cualquier cosa que pudiera escribir. No le había quitado nada. Solo me había negado a darle lo que no era suyo. No. Impuestos a la propiedad. No. Renovaciones. Yo elegí los colores de pintura. Mi abogado hizo una pausa. Entonces, su reclamo de equidad se basa en aporte estético.
Diego no respondió. La pregunta final aterrizó exactamente donde necesitaba. Está residiendo actualmente con la señorita Laura. Eso no es relevante, dijo su abogado rápidamente. Lo es, respondió mi abogado. Dado que el señor Vargas está alegando que el abuso emocional lo llevó a otra relación. Diego no dijo nada. No lo negó. No lo confirmó. No tenía que hacerlo. El registro ya lo tenía. Cuando terminó el interrogatorio, Diego se levantó sin mirarme y salió. Por primera vez desde ese jueves por la noche, sentí que algo cambiaba. No alivio, momentum. La llamada llegó 2 días después del interrogatorio. No de Diego, de su abogado. Mi abogado escuchó sin interrumpir, una mano descansando en el borde de su escritorio, ojos ya escaneando adelante. Cuando colgó, soltó un suspiro lento. Quieren llegar a un acuerdo, dijo. Esperé. Renunciará al reclamo de la casa, continuó mi abogado. Alimonia mínima, 6 meses de apoyo transicional, 800 al mes. Luego ambos se van. Me recosté ligeramente. Eso es rápido. Sabe que su posición es débil. Mi abogado dijo los registros telefónicos, la cohabitación, la línea de tiempo. Está tratando de limitar daños. Asentí una vez. Entonces, ¿quiere que esto se entierre?, dije finalmente. Sí. Estuve callada por un momento. Intentó poner a la gente en mi contra, dije finalmente. Les dijo que era controladora, fría, que imaginaba cosas. Mi abogado asintió. Esa es erosión de personaje común, no alegaciones, solo suficiente duda para hacer que la gente dude. También intentó usar a la policía, agregué, para presionarme. Eso no lo ayudó, dijo mi abogado con calma. Miré el piso pensando. Si llego a un acuerdo, dije, nada de eso se aborda oficialmente. Eso es correcto, respondió. Sin hallazgos, sin registro, solo un acuerdo. Lo miré. No quiero un final silencioso, dije. Quiero la verdad documentada. No intentó disuadirme. Eso tomará más tiempo, dijo, y costará más. Lo sé. Estudió mi cara por un momento, luego asintió. Está bien, dijo, entonces procedemos. Esa noche, Diego envió un mensaje, el primero desde el interrogatorio. ¿Realmente vas a alargar esto por malentendidos? Lo leí una vez, luego lo borré. No tenía miedo de perderme. Tenía miedo del registro. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Vinieron en fragmentos, pequeñas actualizaciones, información de segunda mano que nunca pedí, pero no podía evitar del todo. Diego se mudó de vuelta con su padre a los 38. No temporalmente, no hasta que las cosas se establecieran de vuelta. Según su padre, no fue fácil. No por dinero, Diego todavía tenía su trabajo, sino por reglas, límites, silencio. No se le permite hablar de ti aquí, me dijo su padre más tarde. Ni siquiera indirectamente. No había pedido eso, pero tampoco objeté. La mujer con la que Diego se mudó no se quedó mucho tiempo. 3 meses, más o menos. Tiempo suficiente para que la realidad apareciera. Facturas, horarios, la diferencia entre secreto y sostenibilidad. Se fue cuando se dio cuenta de que Diego no estaba reconstruyendo. Estaba retrocediendo. Que la versión de él que había conocido solo existía cuando estaba mintiéndole a alguien más. Diego no me dijo nada de esto. Lo escuché a través de personas que pensaron que debería saber. Amigos que alguna vez dudaron ahora se disculpaban torpemente, vagamente, sin nombrar lo que habían creído antes. Acepté algunas disculpas, ignoré otras. La intención importa, pero también el momento. Diego envió un último mensaje un mes después del juicio. Sin acusaciones, sin ira, solo esto. Espero que estés bien. Lo miré durante mucho tiempo, luego lo borré, no por despecho, por finalización. No quería reabrir una puerta que había cerrado limpiamente. La casa se sintió diferente una vez que el ruido legal se detuvo. Más silenciosa, pero no solitaria.
Reemplacé los muebles del dormitorio en los que él había insistido en conservar, repinté el baño de un color que siempre había odiado. Cosas pequeñas, cosas simbólicas. Recuperación. Comencé terapia no porque estuviera devastada, sino porque quería entenderme mejor. Como había ignorado señales tempranas. Como la estabilidad lentamente se había convertido en una excusa para dejar de hacer preguntas. La ira ardió rápido. Lo que quedó fue claridad. El padre de Diego llamó un domingo por la tarde. Estoy haciendo costillas, dijo. Igual que siempre. Eres bienvenida si quieres. Le agradecí. Le dije que lo pensaría. No sé si iré. Parte de mí quiere, por respeto a un hombre que no mintió por su hijo cuando importaba. Parte de mí sabe que algunos capítulos no necesitan ser revisitados, incluso gentilmente. Lo que sí sé es esto. Esa noche no terminó porque reaccioné exageradamente. No terminó porque fuera fría o implacable. Terminó porque presté atención. Un mensaje, una llamada telefónica, una mentira que abrió el resto. Diego pensó que podía mantener ambas vidas. La seguridad que yo proporcionaba y la emoción que encontró en otro lugar. Aprendió demasiado tarde que la emoción no paga hipotecas y el derecho no se sostiene en la corte. En cuanto a mí, me quedé con mi casa, mi autorrespeto, y mis instintos. Finalmente confiados. La primera tarde después de que todo fue finalizado, me senté en el porche trasero con una bebida y vi el sol bajar. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía ganado. En las semanas después de que todo se estableció, la vida no se transformó de la noche a la mañana. No hubo montaje dramático de renacimiento, ninguna felicidad repentina, solo prueba pequeña y constante de que había dejado de sangrar energía en algo que nunca iba a sanar. Dejé de revisar mi teléfono por mensajes que no venían. Dejé de prepararme cuando aparecía un número desconocido. Dejé de ensayar explicaciones en mi cabeza para personas que ya no importaban. Diego se desvaneció como lo hace la gente cuando ya no son centrales en la historia. Gradualmente, luego completamente. Escuché que su padre había insistido en que contribuyera al hogar. No simbólicamente, realmente. Alquiler, comestibles, reglas sobre llegar tarde a casa, reglas sobre respeto. Diego no estaba enojado por ello, aparentemente. Estaba avergonzado. La mujer con la que se había mudado no volvió. No se comunicó. No pidió explicaciones o cierre. Una vez que la fantasía se disolvió, se alejó limpiamente. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El trabajo se estabilizó. Los susurros se detuvieron. Las miradas se suavizaron de vuelta a neutralidad. La gente pasó a la siguiente cosa porque siempre lo hacen. Redecoré lentamente, no para borrarlo, para recuperarme. Reemplacé los cojines del sofá que había desgastado. Colgué arte que me gustaba en lugar de lo que combinaba. Me tomé mi tiempo eligiendo cosas sin compromiso. La terapia ayudó, no reabriendo heridas, sino nombrando patrones. No había estado ciega. Había sido complaciente. Había confundido consistencia con lealtad, silencio con paz, estabilidad con seguridad. Esa lección se quedó conmigo. El padre de Diego llamó una vez más semanas después. No sobre Cena, no sobre Diego. Solo para verificar. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Aunque no fue lo fácil. Le agradecí. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo. No sé qué se dice Diego ahora. Si reformula la historia o la evita por completo, si aprendió algo más allá del costo de perder. Esa no es mi preocupación. Lo que importa es esto. La noche en que terminó, no grité. No supliqué. No esperé permiso para confiar en mí misma. Actué. Y a veces esa es la diferencia entre perderlo todo y conservar lo que importa.